doctor Luis Carlos Ramírez, médico pediatra de la Universidad Nacional de Colombia, gastroenterólogo pediatra de la Universidad Autónoma de México, docente universitario de la Universidad del Tolima y miembro del Colegio Colombiano y Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, que nos estará acompañando en nuestra charla del día de hoy de trastornos funcionales intestinales en su segunda parte. Mi nombre es María Paula Gamboa Martínez, yo soy residente de segundo año de Pediatría FUCS y miembro activo de Pediatips FUCS. Muchísimas gracias a todos y podemos ir iniciando, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, María Paula. Gracias por la introducción y gracias a las personas que se han ido conectando. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, continuando con la presentación que hicimos ayer de los trastornos funcionales en la etapa del lactante y del preescolar, hoy nos vamos a enfocar en parte del niño escolar de 5 a 18 años, escolar y adolescente. Aquí les pongo un título que trastornos funcionales gastrointestinales, un dolor de cabeza, porque verdaderamente a veces sí se vuelve un dolor de cabeza y es tanto el enredo que podemos tener que, pues, sí son síntomas y presentaciones que se nos pueden volver problemáticos en algún momento. Esta imagen ya la vieron ustedes ayer. Esto es lo que a veces genera en nosotros y sobre todo en los pacientes, en los familiares y sobre todo, bueno, en la familia en general. Porque a veces son síntomas muy crónicos, recurrentes, donde se hacen muchos estudios, donde no se encuentra muy bien la causa, puede causar disfunción familiar, baja calidad de vida en el paciente, en la familia. Entonces muchas veces nos vemos abocados a este escenario con estos trastornos funcionales. Pero ¿por qué nos estresamos tanto? Porque pueden generar afectación importante en la calidad de vida del paciente y en la familia. El síndrome de intestino irritable se ha descrito que puede afectar tanto casi como una enfermedad inflamatoria intestinal o incluso como el cáncer. Si bien son síntomas que no generan ningún peligro, ninguna organicidad especial, la calidad de vida sí es a veces muy alterada. Como estos trastornos muchas veces generan eh, la necesidad o el estrés de buscarle una causa, entonces caemos en el pedido exagerado de algunos estudios que muchas veces no están indicados y obviamente eso genera costos para el servicio de salud y para la sociedad. Algunos médicos eh, no creen, no es que no crean, sino desconocen estos trastornos, lo conocen solamente como dolor abdominal crónico. Muchas veces creen que el dolor se lo está inventando el niño, que está somatizando o está pues como queriendo llamar la atención. Nosotros siempre nos puede pasar a todos de que pensamos en cosas más raras y cosas más extrañas, entonces dejamos pasar por alto la posibilidad de detectar algo que sí es como mucho más frecuente. Entonces, siempre nos hacen pensar en patologías más serias. Lo que ya les dije, muchas veces estos síntomas nos hacen caer tanto por presión de la familia como por el mismo estrés que sentimos ante la no respuesta a algunos tratamientos, nos hacen pensar y nos hacen caer en tratamientos y en exámenes en laboratorios que muchas veces no están indicados. El tratamiento es difícil, el tratamiento es largo, muchas veces no tenemos la respuesta adecuada y vamos a ver de que no todo el tratamiento es en base a tratamiento farmacológico, sino en otros tipos de tratamientos que ahí sí podemos tener algo de resultados, pero pues también son tratamientos válidos. En cuanto a la epidemiología, este es un libro reciente del 2000, de este año básicamente, donde en Colombia en el 2017 el 23% de los pacientes
según los estudios, tienen algún tipo de trastornos funcionales. Y, como lo dije ayer, el estreñimiento funcional es el más frecuente en casi todas las series, tanto en Colombia como en otros estudios, países de Latinoamérica. Y seguido, muy lejos, pero el otro en frecuencia es el síndrome de intestino irritable. Este es un estudio en Colombia, acogiendo escolares y adolescentes según los criterios de Roma 4, de los cuales ya hablé el día de ayer, donde de los estudios y de la población estudiada, el 20% tiene algún tipo de trastorno funcional. El resto, pues obviamente no tienen trastornos funcionales. Y de los más frecuentes, vuelve y juega el estreñimiento funcional, aquí la dispepsia funcional, el dolor abdominal y el intestino irritable. Entonces, aunque son frecuentes, esto básicamente uno de cada 5 pacientes va a tener algún tipo de trastorno de dolor, diarrea o estreñimiento. Entonces, sí puede ser algo frecuente. Y va a depender mucho de eh, ayer les decía que muchas veces de 10 pacientes que yo veía, casi 7, 8 podrían tener estreñimientos. Hay otros días que 7, 8 pacientes me llegan por algún tipo de trastorno funcional, sobre todo asociados a dolor. Esto es en lactantes en preescolares, esto es retomando el tema de ayer, por ejemplo, en países latinoamericanos, pero estos son en base a criterios de Roma 3, los criterios previos, donde el 40% en Colombia tenían algún tipo de trastorno y recuerden ustedes que lo más frecuente es el estreñimiento funcional, el cólico, la regurgitación y en algún grado ya menor la disquesia. Y a nivel de Latinoamérica se comportan más o menos igual, ¿vale? Aquí Panamá es un poquito diferente la proporción. Los criterios de Roma, yo les dije ayer que eran una evolución de los síntomas de los criterios. Estos criterios vinieron a pensar en los niños desde Roma 2, desde el 2005 y previamente. Pero en este momento no se llamaban trastornos funcionales, sino aquí los llamaban desórdenes del intestino funcionales asociados con dolor abdominal o con disconfort. Básicamente eso. Si hablan de la dispepsia, ahorita vamos a recaer en eso, hablaban del intestino irritable, del dolor abdominal funcional y de la migraña abdominal. Este es un artículo del Pediatrics del 2005 donde se aclaran ciertas definiciones para dolor abdominal crónico de larga duración o intermitente, el dolor abdominal crónico como tal, el dolor abdominal funcional, la dispepsia, el intestino irritable y la migraña. Y aquí incluían un término adicional que era síndrome de dolor abdominal funcional. Entonces, si bien es cierto que los tipos de dolores y los tipos de trastorno no han cambiado con el tiempo, las definiciones y el afinamiento de ciertos términos y de ciertos trastornos ha progresado con el tiempo. Estos son los criterios de Roma 3. Y aquí lo que quiero tener y lo que quiero como hacer claridad es, pues hay diferentes desórdenes, vómito, náusea y aerofagia, los desórdenes relacionados al dolor y los desórdenes de la constipación o de trastornos de la competencia fecal. Pero aquí colocaban un criterio y colocaban como una aclaración para determinar si es trastorno funcional o no, que aquí decían que no hubiera evidencia de un proceso inflamatorio, anatómico, metabólico o neoplásico que explicara los síntomas del paciente. Cuando yo hablo de esto o cuando se hablaba de esto, básicamente nos decían tome exámenes para descartar de manera implícita o de manera tácita, nos decían, oiga, tiene que tomar exámenes o estudios para descartar este tipo de alteraciones. Y ya en Roma 4, en la última actualización, aquí lo único que nos dicen es la definición como se las dije ayer, pero síntomas no atribuidos a otra condición médica. O sea, aquí no nos están diciendo de manera inconsciente o de manera tácita que nos dicen, no nos están diciendo tome el exámenes, sino aquí nos dicen haga una historia clínica adecuada y de acuerdo a esa clínica o de acuerdo a esos síntomas al examen físico, mire usted si sí necesita o no algún tipo de examen. Porque muchas veces usted solamente con la anamnesis, los antecedentes y el examen físico
Ustedes si lo hacen bien y descartando ciertos síntomas que vamos a hablar posteriormente, ustedes pueden básicamente decir esto puede ser un trastorno funcional y en primera medida no necesitan ningún tipo de examen. Lo que les dije ayer, ya no necesitamos, no se necesita o no existen marcadores biológicos y los criterios son basados en síntomas. Y los desórdenes de Roma 4, aquí ya me implica náusea funcional, aquí ya como que me describe un poquito eh, los trastornos de la defecación y ahorita, o sea, hablar de todos pues es muy largo, es muy complejo y pues aquí nos podemos quedar toda la noche hablando, pero me quiero centrar en los desórdenes asociados a dolor abdominal porque de todos, pues sí puede ser lo más frecuente. Ya hablamos ayer un poco de la constipación y de la incontinencia fecal. Hablar de estos términos también es un poquito complejo, pero y no son tan frecuentes. Pero sí es mucho frecuente y ustedes lo ven en sus urgencias, en sus rotaciones o en su consulta externa, los que son pediatras o los que son residentes de pediatría que estén rotando por consulta o por gastroenterología, de pronto hayan podido ver que muchas de las consultas son por trastornos de dolor abdominal, donde se describe la dispepsia funcional, el intestino irritable, la migraña abdominal y el dolor abdominal funcional. Cuando yo vaya a abordar, ahorita vamos a hablar de los criterios, pero cuando yo voy a abordar un paciente con un probable trastorno funcional o un paciente que yo tengo cierta seguridad ya muy probable de que sea algún tipo de trastorno funcional, yo tengo que abordar a ese paciente de manera especial, porque no solamente es tratar el dolor con medicamentos, con buscapina o con iosina o con ranitidina, con omeprazol, porque ahí solamente estamos atacando, estamos intentando controlar el síntoma. Y acuérdense, yo les decía ayer que ese tipo, el síntoma solamente es una manifestación del trastorno. Pero cuando yo voy a tratar a un paciente con estos trastornos funcionales, tengo que mirar cómo es el ambiente del niño, tengo que mirar la genética o predisposición familiar que tenga ese niño, los procesos fisiológicos alterados que tenga ese paciente y muy importante, y lo que yo siempre noto es algún tipo de factor psicosocial, emocional, familiar, como lo quieran llamar, que me está interactuando con todos estos probables trastornos y me está generando finalmente ese síntoma, llámese intestino irritable, llámese dispepsia, llámese dolor abdominal. Y entonces, ¿qué nos habla el modelo biopsicosocial? Y ahí tenemos que entrar a manejar lo que es el término o el concepto del eje cerebro-intestino. Entonces, según eventos tempranos en la vida, o sea, eventos culturales, algunas culturas tienen ciertas culturas con sus recién nacidos o con sus niños, con su niñez temprana en cuanto a eh, mitos o en cuanto a ritos o lo que sea, algo parecido. La genética, en cuanto a que padres con algún tipo de trastorno funcional pueden tener hijos que desarrollan algún trastorno funcional, no porque se hereden genes, porque no hay un gen específico para cada trastorno, sino como comportamientos, como aspectos nutricionales o eh, sí, como comportamientos de la vida diaria. Los pacientes que tienen algún tipo de trauma abdominal o algún tipo de trauma genital urinario o en la región sacra pueden generar algún tipo de trastorno funcional. Y eventos neonatales, los pacientes que hayan tenido enterocolitis necrosante o que hayan sido intervenidos quirúrgicamente por esas enterocolitis o que hayan tenido algún tipo de proceso intraabdominal, puede alterar un poco lo que es la sensibilidad intestinal y todo eso interrelacionado con factores fisiológicos alterados en cuanto a motilidad, en cuanto a hipersensibilidad, en cuanto a algún grado de inflamación intestinal que haya de bajo grado o alteraciones en la microbiota intestinal y muy sobre todo en cuanto a alteraciones en la dieta con alto consumo o como lo que en general se llama dieta occidental, si yo interrelaciono esto y con los factores psicológicos, notarán ustedes que en esta pandemia muchos pacientes con ansiedad o con estrés, adolescentes con esta virtualidad y este encierro que tuvieron, generaron estrés, ansiedad, generaron ganancia de peso o generaron algún tipo de trastorno en la alimentación y ustedes de pronto han notado que estos pacientes han llegado con más trastornos de dolor, de intestino irritable, vómitos, dispepsia, reflujos. Entonces, este tipo de interacciones
con personalidades estresantes, ansiosas o incluso depresivas, o trastornos familiares o a pacientes con alteraciones en en su capacidad cognitiva o un bajo apoyo o una pobre red social, interrelacionando todo este tipo de factores intestinales y factores psicológicos con algunos eventos tempranos, lo que me van a generar son alteraciones en el eje cerebro-intestino y me desarrollan los trastornos funcionales, que son síntomas, ya lo hablamos, síntomas recurrentes o crónicos de una enfermedad que puede ser intermitente o a veces leve, a veces moderado, a veces incluso tan fuertes que los hacen consultar de manera repetida, cambian su comportamiento y el resultado final es el uso de servicios constantes eh, al servicio de urgencias, pacientes que se la pasan cada mes en servicios de urgencias por dolor, gastritis, múltiples tratamientos, puede alterar la función diaria, la calidad de vida y obviamente generar costos en la familia y costos en el servicio de salud. Entonces, siempre que aborden a un paciente con algún tipo de trastorno funcional asociado a dolor, tienen ustedes que tener en cuenta todos estos factores, ¿vale? Para yo intervenir tempranamente, modular esa comunicación entre el eje cerebro-intestino e interrumpir este tipo de resultado anómalo. Vean ustedes todo lo que puede intervenirse o todo lo que puede como modular o afectar este eje cerebro-intestino, que incluso ahorita también está llamándose o está progresando el término al eje cerebro-intestino microbiota, ¿vale? Pero aquí pues aquí estoy representando solamente el eje cerebro-intestino. Los eventos tempranos, por ejemplo, los recién nacidos que tienen succión gástrica o que han tenido sonda nasogástrica, los recién nacidos en la UCI de manera prolongada, o los eventos de ayuno, o incluso lo que les decía ayer, estos eventos de cólico del lactante que a futuro sí pueden generar algún tipo de trastorno de dolor abdominal, con la predisposición genética o predisposición familiar, infecciones gastrointestinales recurrentes. Hay una asociación entre, por ejemplo, infecciones por dengue o infecciones por salmonela y posterior desarrollo de intestino irritable, porque pues de todas maneras cada infección genera inflamación, genera alteración en la disfunción de los mastocitos, interactúa o altera o modula el sistema nervioso entérico. Entonces, todos estos trastornos de inflamación, de infecciones repetidas, alteraciones en la flora, en la microbiota intestinal por antibióticos de manera recurrente que muchas veces no están indicados. Recuerden ustedes que en niños la mayoría de infecciones respiratorias o digestivas son de manera viral o son por agentes virales que no necesitan tratamiento antibiótico. Entonces, les pido el favor o la recomendación de ser muy juiciosos en cuanto a la microbiota, en cuanto al uso de antibióticos, porque no solamente me va a alterar la microbiota intestinal y me puede desarrollar trastornos funcionales, sino pues ustedes de pronto habrán sabido las consecuencias de tener una microbiota alterada. Podemos tener alteraciones en la acomodación gástrica, sobre todo en el fondo gástrico, que es el encargado de recibir el alimento. Entonces, el fondo normalmente que se expande para acomodarse a ese alimento que está recibiendo y en ciertos trastornos, ahorita les voy a decir, esta acomodación del estómago, del fondo gástrico, no se hace bien, está alterada, entonces son esos pacientes que llegan con la queja de que se llenan rápido, de que dejan de comer, que se sienten llenos total, a cada rato y pueden incluso tener asociados eh, eh, náuseas asociadas. Y muy importante el factor psicológico, pacientes con riesgo de abuso o pacientes con separados, los papás separados, que los cambian de colegio, que su mejor amigo ya no le habla, que se pelearon con el novio, con la novia, con los amigos, eh, al, algún tipo de alteración o de mal rendimiento o de incluso de bullying en el colegio, la pérdida o la muerte de familiares cercanos, hospitalizaciones prolongadas, todo este tipo de alteraciones psicológicas en un paciente que tiene algún tipo de alteración en la flora intestinal, en la microbiota intestinal, o que ha tenido algún tipo, o que los papás, por ejemplo, tienen algún tipo de intestino irritable,
Si se altera todo este tipo o si están presentes todos estos tipos de factores, finalmente, ¿qué hace? Que me produce una hipersensibilidad visceral, que es como el final de todo este tipo de trastornos, de todo este tipo de alteraciones, me pueden generar dismotilidad y finalmente me producen lo que es el dolor abdominal funcional o el trastorno funcional. Esto es algo de lo mismo, ¿listo? Entonces, factores fisiológicos de motilidad, de inflamación. Recuerden que la alergia alimentaria es también una inflamación, entonces pacientes alérgicos pueden tener trastornos funcionales, dolor, diarreas, no necesariamente relacionadas a su alergia como tal o que hayan transgredido su dieta, predisposiciones genéticas, eventos tempranos asociados con algún tipo de estos factores psicosociales, me cambian el procesamiento del dolor a nivel cerebral, me generan hipersensibilidad visceral y finalmente me generan los trastornos funcionales. Y finalmente, cuando llega el evento de dolor, si yo tengo una alteración o algún estresor psicosocial o alguna alteración en la parte de fisiología digestiva, qué me va a hacer, qué va a hacer de que ese paciente sea un paciente que consulte varias veces o desarrolle una discapacidad social, familiar por estos trastornos? Básicamente, el cómo responde a esos dolores tanto él como su familia. Entonces, si durante el dolor abdominal todo el mundo se estresa, todo el mundo está pendiente, todo el mundo corre al médico, corre a urgencias, entonces le dan una cosa, le dan una otra cosa, pues obviamente ese niño va a aprender de que cualquier sensación medio leve a nivel abdominal es dolor, es anormal, es grave, y entonces ese paciente va a generar a nivel cerebral un mal procesamiento del dolor, un mal procesamiento de las señales, y cualquier nuevo evento de lo que sea, él lo va a generar como dolor, va a consultar crónicamente a urgencias y obviamente a urgencias, entonces mientras lo pasan a la consulta, le toman los exámenes, la ecografía, el cuadro hemático, lo canalizan, lo dejan en ayuno. Entonces todo esto va a ir generando mayor estrés y eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, si yo no tengo una buena confrontación frente al dolor, lo que voy a generar finalmente es una mala acomodación frente a ese dolor y puedo una respuesta maladaptativa y puedo generar discapacidad y dolor crónico. Mientras, por el contrario, si yo lo que hago es, bueno, el dolor es suave, el dolor es leve, el dolor no se asocia con otros síntomas de alarma, no te preocupes, respira profundo, ten esta, o sea, como que le doy esa seguridad al niño o al adolescente o al paciente de que a ese dolor, y ese niño, si bien puede tener síntomas abdominales, pues él los va a aprender a acomodar, él los va a aprender a manejar y puede desarrollarse de manera normal. Yo siempre les hago la analogía es con estos, por ejemplo, estos niños que apenas están aprendiendo a caminar o los preescolares que se caen en el parque o están caminando y se caen y entonces todo el mundo es agarrarle la piernita, que es que se cayó, que es que será que se fracturó, que es que entonces hacemos que ese niño sea inseguro de que cualquier caída ya entonces o cualquier salida al parque ya le tiene miedo y entonces genera mucho mayor inseguridad en el paciente. Mientras los niños que se caen y todo el mundo, entonces listo, ya se cayó, no pasó nada, listo, lo aseguro un poquito, le doy confianza y vuelvo y lo suelto y el niño sigue jugando. ¿Qué pasa? Ese niño aprende seguridad, si bien se puede caer, pues él se levanta y corre y sigue jugando. Cuando hablamos de los trastornos, empezamos siempre con la dispepsia funcional. Dispepsia básicamente es molestia o dolor en la región del epigastrio. Para nosotros, dispepsia para los pacientes y los familiares o para la sociedad en general es gastritis, la gastritis que me molesta o la úlcera que me molesta. Pero cuando yo estoy hablando de dispepsia funcional, estoy hablando de síntomas a nivel del epigastrio, que puede ser de sensación de plenitud o de sensación de saciedad temprana, esos niños que están comiendo y eh, casi empezando el plato o a mitad del plato dicen que se llenan y que ya dejan de comer, o puede ser una sensación de ardor en el epigastrio no asociado a ninguna defecación, a ninguna, al momento de hacer la defecación.
No se modifica, ni aumenta, ni disminuye, ni nada. Solamente es la molestia a nivel del epigastrio. Y lo que les decía, luego de una evaluación apropiada, los síntomas no se van a explicar por ninguna otra condición médica. Y podemos tener dos clasificaciones, la dispepsia tipo dolor epigástrico, que ese es solamente el ardor. Es ese niño, ese adolescente que tiene ardor en el epigastrio y no tiene ningún otro síntoma. Ese niño o ese paciente puede tener una dispepsia funcional tipo dolor epigástrico. Mientras que esos pacientes con plenitud postprandial, saciedad temprana, llenura rápida, tienen un tipo de distrés postprandial. Y bueno, y los síntomas deben presentarse al menos 2 meses antes del diagnóstico. Entonces, si yo estoy tratando a un paciente con una probable dispepsia funcional, lo puedo clasificar porque eso también va a influir en el tipo de tratamiento que yo vaya a dar. Pero también tengo que tener pendiente este tipo de entidades y cada tipo de entidades, esto puede estar asociado más a otros síntomas asociados y pues yo iré a esos, según esos síntomas asociados, pues yo iré a buscar esa etiología. Cuando ya el dolor no responde, cuando ya el dolor se hace repetitivo, empieza a tener otros datos de alarma, de pirosis, de disfagia, incluso de sangrado, pues yo ya ahí sí tengo que enviar una endoscopia. Y, no, y si yo estoy seguro de que esta dispepsia es muy funcional porque no tiene ningún otro estado o asociado a ningún otro síntoma específico, o si es ese niño que cuando está estresado, cuando va a presentar un examen o cuando siente que el papá lo va a regañar o cuando sabe que hizo algo malo o hay ansiedad por algún otro tipo de alteración, empieza el dolor, o si ese niño es el que cada vez que come empieza a dolerle la barriga o empieza a llenarse, se deja de comer, si ese tipo de pacientes es como es muy funcional, pues no va a necesitar endoscopia. Muchas veces me llegan pacientes que parecen ser muy funcionales para orden de endoscopia. Y he visto niños con 2, 3 endoscopias en menos de 2 años cuando el trastorno es muy funcional y no hemos impactado en donde debemos impactar. El famoso intestino irritable, yo se los resumo en que es dolor abdominal asociado a alteraciones en la evacuación. Nada más. Es ese niño con cólico a nivel periumbilical o a nivel generalizado, o el dolor es de ubicación muy variable, porque esa es la otra. Cuidado porque es que a veces la ubicación no es tan específica de ciertos trastornos. He tenido pacientes que parecen muy dispepsia, pero que terminan siendo intestino irritable. Entonces, esos pacientes que tienen el cólico abdominal, me duele constantemente, pero cuando hago popó, se me quita el dolor, boto gases y el popó a veces puede ser o estreñimiento o diarrea, o a veces es diarrea, a veces es evacuación normal, formadita. Entonces, cuando tengo un dolor abdominal asociado a cambios en la frecuencia o cambios en la apariencia, en la consistencia de la evacuación, eh, ese paciente puede tener un intestino irritable, ¿vale? Y tengo que hacer diagnóstico diferencial. Esos pacientes con intestino irritable crónico no responden a ningún tipo de tratamiento que vamos a hablar o empiezan a tener otro tipo de síntomas específicos de alarma, pues yo tengo que pensar en todas estas entidades, ¿vale? Ahí de pronto sí necesitaríamos una endoscopia, incluso una colonoscopia y otro tipo de marcadores inflamatorios específicos. El dolor abdominal funcional básicamente es el niño que tiene dolor abdominal y no tiene ningún otro síntoma adicional. El dolor es el cólico, le duele en toda la barriga, pero no tiene náuseas, no tiene vómitos, no tiene pirosis, no tiene ardor, no tiene cambios en la evacuación. Él hace del cuerpo todos los días, hace normal, hace bien, pero le duele. Entonces es el dolor episódico continuo que no ocurre solamente durante eventos fisiológicos. Entonces, no ocurre cuando comen, entonces cuando comen no les duele. En las mujeres el dolor por el periodo en las adolescentes no tiene nada que ver con este dolor y no tiene criterios ni para dispepsia, ni para intestino irritable, ni para migraña abdominal. Y vuelve y juega. Luego de una propia evaluación, los síntomas no se explican por otra condición médica. La migraña abdominal sí es un poquito más compleja de detectar. Yo en 6 años que llevo, pues no he visto ni el primer caso. Siempre hay que tenerla en cuenta de todas maneras, pero el diagnóstico es un poco difícil. Es ese dolor abdominal crónico, severo, pero episódico, que se asocia en esos momentos a síntomas de migraña.
es muy difícil de detectar porque es que muchas veces los dolores abdominales o el intestino irritable, cuando se asocian de pronto a mucho estrés y pueden generar, por ejemplo, cefalea. Entonces, pilas que es que entonces no es una cefalea como migrañosa, no es el dolor de cabeza leve asociado muchas veces al estrés o al momento del dolor abdominal en un intestino irritable, por ejemplo. Entonces, episodios paroxísticos de dolor abdominal, periumbilical o en línea media que dura una hora más. El dolor tiene que ser el síntoma más severo. Pueden estar separados por semanas o meses, es incapacitante y es el mismo, en cada paciente es el mismo tipo de dolor siempre, casi siempre es el mismo tipo de dolor. Me empieza así, el dolor es así, está ubicado aquí así, me dura así y se me va quitando así. Y el dolor se debe asociar con alguno de estos eh, síntomas que son muy, ustedes se ponen a ver y son como muy asociados a los síntomas de migraña o a la aura migrañosa. Y vuelve y juega. Los síntomas no se explican por ninguna otra condición médica. Siempre yo les enseño a mis estudiantes, siempre lo primero que ustedes tienen que hacer frente a un síntoma, de pronto no es tanto cómo clasificarlo, porque muchas veces primero se comportan como un intestino irritable y al otro mes o a la otra consulta empiezan como más síntomas de dispepsia, entonces los síntomas son como muy variables. Sin importar el trastorno que sea, siempre tienen que preguntar por datos de alarma, que son todos estos, ¿vale? Dolor en el hipocondrio derecho, puede hablar de alguna patología hepatobiliar. En la fosa ilíaca derecha puede ser, la vez pasada me llegó un paciente con un plastrón apendicular, imagínense, eh, o puede ser una enfermedad de Crohn, ¿vale? La disfagia, pues descartar algún tipo de esofagitis. Estos pacientes con disfagia y con dispepsia persistente sí necesitan una endoscopia de manera urgente. Vómito persistente que puede ser cualquier cosa, una enfermedad celíaca, una enfermedad inflamatoria intestinal, una intolerancia a carbohidratos, eh, una infección por helicobacter, un verdadero enfermedad por reflujo. Bueno, puede ser mucha cosa, pero cuando es persistente y es casi siempre asociado al dolor abdominal, cuidado porque sí puede ser un signo de alarma. El sangrado digestivo, pues obviamente que el popó me lo hizo con sangre un poquito, no, que es normal, que es que un antibiótico puede ser parásitos, pilas porque es que ese niño puede estar empezando una enfermedad inflamatoria intestinal. Síntomas nocturnos, obviamente nadie se levanta y nunca va a ser normal que alguien se levante con dolor abdominal en la madrugada, ni mucho menos hacer de evacuación. Los pacientes que tengan enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca o enfermedad ulceropéptica en la familia, sobre todo de primer grado, es un signo de alarma y amerita estudios. Vuelve y juega, síntomas que despiertan en las noches. Todo esto de artritis o, artritis o artralgias, enfermedad perirrectal, que significa los pliegues o los plicomas a nivel anal, masitas a nivel anal, dolor a nivel perineal, sensación de tenesmo constante. Esos pacientes pueden tener alguna enfermedad inflamatoria como enfermedad de Crohn. Pubertad retrasada también puede ser enfermedad de Crohn. Fiebre de origen desconocido o pérdida involuntaria de peso o desaceleración del crecimiento puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, puede ser un cáncer o puede ser, bueno, una, estas enfermedades reumatológicas que a veces como son muy raras. Entonces, si yo tengo un paciente con síntomas crónicos, pero que tienen datos de alarma, ese paciente sí definitivamente necesita estudios y muchas veces necesita remisión temprana. He tenido varios pacientes que me llegan después de 6, 7 meses de estar con dolor abdominal, con sangrado, con palidez, astenia, dinamia y tratados varias veces con antibióticos o con antiparasitarios por sospecha de parasitosis. Entonces, pilas con remisión temprana porque puede influir en el pronóstico de la enfermedad que tenga. Entonces, esta es como la agenda, esta la tomé de un congreso hace muchos años, de un congreso en Estados Unidos de este tema, eh, y me encantó porque es que esto refleja mucho el pensamiento de paciente, mamá o papás y, paciente, y el pensamiento de nosotros los médicos. ¿Qué es lo que piensa la mamá y la familia? Lo primero que ellos piensan es que es cáncer, es cáncer. Cualquier cosa grave o cualquier cosa rara siempre va a ser cáncer. Siempre esperan que uno encuentre algo, que uno le dé el diagnóstico claro en la primera consulta. Que uno le tome pruebas, exámenes, endoscopias, tomografías, resonancias, eh, lo que sea, pero que me encuentre algo para que el médico me dé un diagnóstico. Eh,
¿Para qué? Para que el niño tenga una vida lo más sana posible y lo más normal posible. Entonces, ¿qué pecado con el niño deja? Que es que ausentismo escolar, que es que el pobre muchacho pues ya no puede ir al colegio por miedo a que le hagan bullying o por miedo a que le duela la barriga en cualquier momento, que tenga su diarrea en cualquier momento. Entonces el niño como ahí sí hace él solito. Y lo que yo les decía al principio, espero que no esté en tu cabeza. Aunque sí puede ser un poco, aunque sí puede ser en algún momento, no es que se lo invente, pero estos síntomas, lo que yo les decía, sí pueden estar asociados a ciertos factores estresantes en el paciente. Siempre indaguen por la parte sociofamiliar o escolar del paciente. Detecté un dolor abdominal en una adolescente de 13 años, ya hace varios años, y el problema era que la estaban medio acosando en el colegio. Entonces eso la tenía tetrificada, no quería ir al colegio, estaba totalmente estresada, triste, depresiva. Entonces detecté ese caso en el consultorio, se hicieron todo el protocolo de sospecha de violencia sexual y finalmente me llegó a los 2 meses, se había solucionado el problema y la niña ya estaba totalmente asintomática. Y nos ahorramos medicamentos, radiografías, endoscopias, colonoscopias, solamente detectando. Si ustedes ven pacientes con síntomas crónicos, pregunten, por ejemplo, por la situación familiar. Eh, los papás separados, pero venga, ¿usted cómo se trata con su mamá? ¿Cómo se trata con su papá? ¿Cómo qué piensas de estar separados los papás? A veces es difícil, yo entiendo que es difícil como meterse un poquito en esta parte como muy personal de los papás, pero es que ahí puede estar detectado. Hoy vi una paciente con síntomas crónicos, le hice manometría, le hice cineglución, le hice bueno, tenía endoscopia ya previamente, pero resulta que es que la que los papás estaban separados hace 8 años y la pobre adolescente pues tenía todavía sentimientos de culpa, estresada, ansiosa, medio depresiva por esa situación. Entonces, detectamos eso a tiempo y pues ya tiene su cita con psicología. ¿Qué piensa el niño? El niño dice, espero que no sea grave, no quiero que me hospitalicen, no quiero que me lleguen a urgencia, no quiero un pinchazo, no quiero más exámenes. Aquí dice, no más pruebas, por favor. Y muchas veces yo les pregunto a los pacientes cuando son adolescentes que por qué lo remiten. Y muchas veces no sé, mi mamá me mandaron acá, no, yo no sé, y ni siquiera me responden. Entonces, otra recomendación que yo les doy es que en su consulta siempre intenten explicarle a los papás y a los pacientes, adolescentes sobre todo, lo que verdaderamente tienen ellos, explicarles cuál es la situación para que el niño aprenda o el adolescente aprenda qué es lo que tiene y no se base solamente en lo que le diga la mamá o muchas veces uno cae en el error de tratar a los niños o a los papás con términos médicos que no son entendibles y pues también perdemos tiempo. ¿Qué qué dice uno? Cuando apenas ve un paciente que empieza con dolor crónico, muchas veces pueden pasarle a ustedes que el paciente siempre empieza el mismo paciente consulta por dolor o diarrea constante o, bueno, eh, pacientes con dispepsia constantes, lo más grave siempre piensa uno, ¿será que es porfiria? Es muy rara, existe, pero pues también tiene sus síntomas específicos y no es lo primero y no es lo más frecuente. ¿Cómo me hago de ellos? ¿Cómo me deshago de ellos? Entonces muchas veces lo más fácil es tomar exámenes, mandar la buscapina o mandar el antibiótico, el purgante y listo. Ya, consultica de 5 minutos. Estos pacientes están locos porque es que siempre me están consultando lo mismo. ¿Será que es que se los está inventando? A veces es tanta la frecuencia que a nosotros nos llega que a veces en mi experiencia y en mi situación personal, sí a veces se vuelve un poquito desgastante la consulta porque se vuelve lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, sí a veces, pero no importa porque uno tiene que atender al paciente pensando en la preocupación de sus pacientes, no en mi preocupación. Los pacientes llegan angustiados, los papás llegan angustiados y uno es el responsable, uno es el que supuestamente sabe de este tipo de cosas y si uno sale con perdón la expresión, con un chorro de babas o que no me sentí bien atendido o que uno hace la consulta en 3 5 minutos, pues ese paciente les va a estar llegando constantemente. Y hay pacientes o hay consultas en los que uno sí se tiene que prolongar un poco la consulta.
He tenido pacientes de 40 minutos, una hora, en donde toca explicarles bien explicado cómo son los síntomas, la parte neurológica, la parte psicológica, entonces sí se puede volver muy prolongada la consulta. Y más que todo por la educación y la explicación del síntoma al paciente y a los familiares. A veces llegan también que uno dice, oiga, pero usted será que sí le duele o no, porque parece que tuviera el niño el dolor. Y lo que primero uno piensa cuando pacientes llegan con mucha dispepsia constantemente, ese ardor epigástrico, pues lo más fácil que es mandarle la endoscopia a ver si tiene el helicobacter. Y si tiene el helicobacter, pues yo se lo trato. Y no siempre se trata el helicobacter, ¿vale? Entonces, si tienen pacientes con biopsias con el helicobacter, no siempre se tiene que tratar. Hay ciertos criterios e indicaciones de tratamiento para el helicobacter en pediatría. Bueno, pero si finalmente yo ya tengo el paciente que lo más probable es que tenga, digamos que una dispepsia funcional o cualquier trastorno funcional que yo sé que ya le descarté signos de alarma, su examen físico es normal, tiene buen crecimiento, tiene buena talla, tiene buen peso. Si ya estoy seguro de que lo más probable es que sea un trastorno funcional, lo más importante es crear una relación médico-paciente, hacerse creer de sus pacientes. Porque si no me hago creer en algo que es como tan sensible, tan personalizado a veces, como tan que puede estar asociado a algún tipo de trastorno emocional, si no me hago creer, pues tengo el tiempo perdido. Siempre caracterizar el dolor, ¿listo? O sea, pues yo les doy lo que yo hago, listo, en la consulta para que me rinda el tiempo y para hacer como una evaluación lo más frecuente. ¿En dónde te duele? ¿Cómo es el dolor? ¿A qué hora es el dolor? ¿Qué te lo desencadena? ¿Qué haces para que se te quite el dolor? ¿Tienes distensión abdominal, náuseas, gases, eructos, flatos? ¿Qué sientes adicionalmente cuando te da el dolor? ¿Cómo es tu casa? ¿Con quién vives? ¿Cómo está el ambiente en la casa? Venga, mamá, qué pena con usted. ¿Usted trabaja? ¿Con quién se queda el niño? ¿En qué colegio está? No, perdón, no. ¿En qué grado está? ¿Cómo te va el colegio? ¿Hay algún problema en el colegio? ¿Cómo te están con tus amigos? Este tipo de ambiente sociofamiliar es muy importante por lo que ya les dije. Signos de alarma. Mamá tiene mucha náusea, vomita mucho constantemente, ha perdido peso recientemente, tiene fiebres constantemente, se ha hecho del cuerpo, ha vomitado con sangre, usted lo ve perdiendo peso. eh, bueno, todos estos datos de alarma que ya les dije. El peso y la talla, pues siempre obviamente ustedes lo toman, sacan sus desviaciones estándar, lo clasifican según la OMS y ustedes mirarán si tiene talla baja, si está perdiendo peso, si está desnutrido o si hay una falla de medro verdaderamente. Para clínicos, si ustedes creen que es muy funcional, que no tiene datos de alarma, que el niño crece bien, pero tiene síntomas crónicos recurrentes, que puede estar asociado a algún problema emocional o algún problema en la casa, en el colegio, de manera reciente o de manera prolongada, si ustedes tienen este tipo de pacientes, pues por lo general no necesitan ningún tipo de paraclínicos. Que uno tenga cierto miedo o que uno tenga eh, como cierta duda, bueno, tomen exámenes y según los hallazgos ustedes mirarán los exámenes, ¿vale? E iniciar tratamiento temprano, no esperemos los exámenes, sino iniciemos tratamiento temprano. Si yo pienso que tiene una enfermedad orgánica, pues yo le pido todo esto, buscando algún tipo de alteración renal, alteración hepática, dolor pancreático, si hay algún tipo de inflamación generalizada, PCR, BSG, le tomo coproscópicos, de pronto no sea una parasitosis, giardia, a ver, porque estos pacientes con giardia sí pueden tener dolor crónico o diarreas crónicas, la famosa ecografía, pero entonces si tengo pacientes con una colección de 6, 7, 8 ecografías en menos de 2 años por el dolor abdominal. ¿Y cuándo tendría yo que hacer una endoscopia o una colonoscopia en un trastorno funcional? Cuando el dolor abdominal es significativo y no hay respuesta al tratamiento que les voy a proponer ahorita más tarde, cuando tengo diarrea crónica asociada a pérdida de peso, cuando tenga anemia que no me responde al tratamiento con hierro o fiebre persistente, obviamente cuando tengo algún sangrado, cuando tengo anemia de origen inexplicable, que lo está viendo hematología,
y el hematólogo, a pesar del hierro y de todas las indicaciones nutricionales, no ve mejoría en la anemia, retrasos en el desarrollo, falla de medro, pérdidas inexplicables de peso, o que en estudios de radiología vean ustedes estenosis, malformaciones o algún hallazgo anormal. Cuando ya tengo algún tipo de sospecha clínica, tanto por los síntomas como por el examen físico, si yo tengo un paciente con dispepsia funcional que el único síntoma de él es ardor en el epigastrio y no tiene ningún tipo de alteración adicional, por ejemplo la pirosis, que cuando la pirosis sí uno tiene que pensar más en reflujo y no tanto en dispepsia, eh, pues lo que se dice, lo que se recomienda en los estudios y en los artículos es el inhibidor de bomba, pero la verdad es que muchas veces no responden al tratamiento, ¿vale? Pero lo único que tenemos entonces es el inhibidor de bomba a las dosis adecuadas, en ayuno, 30 minutos antes del desayuno y mínimo por 8 meses. No es por 15 días, no es por 20 días, no es por un mes, ni por 3 meses, ni por 6 meses. Hace unos meses vi un paciente que llevaba casi 2 años con tratamiento con esomeprazol. Entonces, pues como que no cuadra, ¿no? Cuando tengo un paciente con disconfort, aquí lo único que medio se ha visto utilidad es en manejo nutricional. Entonces, dar porciones más pequeñas, como más seguidas, no tanta grasa, no tanta comida chatarra o comida procesada. Y nos puede servir la ciprofloxacina en estas dosis, que ciprofloxacina me actúa a nivel del fondo, mejorando esa parte de acomodación que les comentaba al principio. Los antidepresivos tricíclicos se han descrito, sobre todo en pacientes con trastornos de ansiedad. Las terapias cognitivo-conductual y estas terapias sí se han visto muy útiles porque muchas veces, y sobre todo en los pacientes que tienen algún tipo de estresor emocional, se ha visto utilidad. En cuanto a la alimentación, no necesitan dietas restrictivas, retirar granos, retirar lácteos, retirar carnes, retirar nada de esto, como lo que yo les decía ayer con el estreñimiento. Obviamente, pues uno disminuye el consumo de irritantes o de lo que le esté cayendo mal al paciente. A veces me llegan pacientes con dolor abdominal y ven, ¿y cuánto te duele? No, cuando como más que todo ácidos o, o- o cítricos o comidas grasosas o tomo Coca-Cola. Bueno, y no tiene ningún otro síntoma de alarma, el examen físico es normal. Entonces uno dice, pero venga, si a usted le duele cuando está comiendo eso, pues ¿para qué come eso? Ese tipo de cosas de manipulación en el patrón alimentario, eso sí, listo, pero no es quitar cosas por quitar cosas. Este estudio como el que avaló, como el que primero dio la pauta en el manejo de ciprofloxacina. Esto lo hicieron en el Hospital de Niños de Boston, que es como uno de los centros de referencia de motilidad a nivel mundial. Utilizaron las dosis que ya les dije, de 0.25 miligramos kilo día en 2 dosis. Y vean ustedes que sí hubo mejoría franca, sobre todo en lo que era náuseas, eh, náuseas y vómito en algún momento. De pronto no mejoría, bueno, mejoría total o parcial mejoría en lo que fue sobre todo eh, eructos, de pronto el vómito tardío no tanto, porque el vómito tardío ya uno piensa, por ejemplo, en una gastroparesia. Vómito tardío es unas 3, 4 horas después del alimento. En el vómito temprano, que sí puede asociarse a la dispepsia, saciedad temprana casi en un 50% de mejoría, las náuseas. Entonces, si ustedes tienen un paciente con una dispepsia, como por distrés postprandial, o sea, estos niños que se llenan rápido, que tienen mucha náusea, este medicamento les puede servir. ¿Por cuánto tiempo lo dan? Más o menos un mes, ¿vale? ¿Y por qué no se prolonga tanto? Porque pues también trae efectos secundarios, somnolencia, muchas veces irritabilidad y sobre todo aumento de apetito. Entonces, pilas con este medicamento, sobre todo en los niños que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, porque pues obviamente pues no les vamos a estimular el apetito en esos pacientes. Cuando tenemos intestino irritable, eh, yo aquí les pongo pues medidas no farmacológicas, pero las medidas no farmacológicas de por sí es para todos los trastornos funcionales.
manipulación de la dieta, disminuir consumo de irritantes, de chatarra, el manejo psicosocial, el manejo familiar, la comunicación con el paciente. Esas son las medidas no farmacológicas. Eh, Evitar grasas, evitar carbohidratos simples. Muchos de estos pacientes, aunque no hay una asociación clara, lo que sí he visto es mucho jugo. He visto pacientes que toman mucho jugo o muchas coladas en los niños más pequeños. Todo esto es una carga de azúcar adicional, carga de carbohidratos que muchas veces llegan a no absorberse o a no degradarse de manera adecuada en el duodeno y llegan al colon donde sí se degradan estos azúcares, empiezan a producir gas, distensión, dolor y por efecto osmótico empiezan a producir mayor diarrea. Entonces, dentro del interrogatorio de alimentación, pregunten muchas veces por el consumo de jugos, de coladas, de agua de panela, bueno, de todo este tipo de bebidas con carbohidratos o con azúcares adicionales. No hay una evidencia clara para disminuir algún tipo de alimento. Muchas veces sí me llegan pacientes con restricción con lácteos mucho tiempo y aún así siguen teniendo síntomas. Entonces, pues en ese caso lo más probable es que no tenga nada que ver con los lácteos. La terapia psicosocial, educación a los papás, educación a los pacientes, y muchas veces cuando hay algún tipo de factor estresante emocional o en el colegio o en el ambiente del paciente, se recomienda mandarlos a psicología para esta terapia. Que yo no tengo, las citas con psicología son muy largas o no son muy disponibles o que algunos psicólogos no estén empapados de este tema, bueno, no importa, pues yo le hago ciertas recomendaciones en casa. Duerme bien, disminuye el consumo, el uso de pantallas, hace actividad física, intenta como controlar tus horarios y lo que te estresa es la carga escolar, pues entonces no dejes cargar todo el trabajo escolar, date tiempo mientras estás estudiando, haz pausa activa cada 30, 40 minutos. Cuando ya vemos que si es un factor, por ejemplo, de bullying o de la separación de los papás o síntomas de depresión, pues ahí sí toca mandarlo, incluso a veces toca mandarlos con psiquiatría, ¿vale? La medicina alternativa, pues a veces me llegan, no, yo le estoy dando tal cosa alternativa y pues va mejor. Pues entonces, pues si va mejor, pues yo no lo toco, sígaselo dando mientras yo manejo el resto. Eh, Pacientes donde predomina más el dolor, el cólico, sí, el dolor y no tanto la diarrea, pues podemos utilizar antiespasmódicos. Aquí lo que más utilizamos, lo que está más disponible es la trimebutina, con simeticona, por 1 o 2 meses dependiendo. Este Duspatalin, que es el clorhidrato de mebevirina, que es un antiespasmódico específico a nivel intestinal, lo mismo que el pinaverio. Eh, eh, sí existen, pero la verdad es que no los usamos tanto. Los usan más que todo los adultos en esos, o lo podríamos llegar a usar en esos pacientes con dolor funcional, con dolor abdominal funcional nada más. Nada de diarrea, en nada de gastritis, en nada de dispepsia, solamente en los pacientes con dolor abdominal funcional. En Estados Unidos existen las pastillas o con aceite de menta que se ha visto también como un antiespasmódico a nivel intestinal, pero aquí en Colombia no existe. Y la tan famosa socorrida, la iosina, la buscapina. Yo lo que hago a veces con esta es, cuando no son tan sintomáticos, tan recurrentes, o cuando el síntoma no es tan frecuente, yo le digo, pues si te duele mucho, mucho, te tomas una buscapina mientras tanto. Y me haces un calendario de síntomas, miramos a ver cómo es la frecuencia del dolor, el dolor es por esto, cuidado con la alimentación, haz actividad física, bueno, toda la higiene mental física del niño, y la iosina la dejo solamente para manejo sintomático, ¿vale? En cuanto a los probióticos para intestino irritable, los que tienen evidencia es el Vivera, el Lactobacillus GG, y si van a dar probióticos, sobre todo los probióticos me pueden servir en los pacientes que han tenido muchos ciclos antibióticos o los que tienen más que todo diarrea, distensión, gases, flatos, en estos pacientes con cólico, pero el factor también más predominante es como el exceso de producción de gas. Podemos usar probióticos o podemos usar antibióticos pensando en un sobrecrecimiento bacteriano. Y el de elección es la rifaximina en estas dosis. Entonces, si lo que predomina es el dolor,
podemos usar antiespasmódicos. Si lo que predomina es síntomas de sobrecrecimiento bacteriano o de producción de gas, puede utilizar o probióticos o puede utilizar antibióticos tipo rifaximina. En cuanto a al intestino irritable, ustedes han podido escuchar o pueden llegar a ver lo que se llama una dieta FODMAP, baja en FODMAP, que es baja en oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. Esta es la sigla en inglés. Con todo este tipo de fuentes de estos carbohidratos no absorbibles. Entonces, lo que se hace, lo que se intenta hacer con este tipo de dieta o de manipulación nutricional es disminuir la producción de gas, básicamente. Ahora, vean ustedes que hacer una dieta baja en esto es muy complejo, no es fácilmente decir, oiga, no deje de comer todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. No, esto tiene un protocolo establecido y hay nutricionistas específicamente entrenadas para este tipo de dietas. Entonces yo solamente se las muestro porque también podemos hacer dietas. ¿Qué es lo que yo les digo, por ejemplo? Entonces no tome jugos, las verduras, por ejemplo, el brócoli. Hay gente que le cae mal el brócoli, que le cae mal el apio, que le cae mal la espinaca, que le cae mal ciertas frutas. Ojo con las gaseosas, con los tés, que a veces la gente dice, no, es que yo tomo té porque tiene menor azúcar. Pues sí, pero tiene azúcar, los juguitos de caja, algunos pacientes disminuyen granos y mejoran. Entonces, eso es como por lo general que uno pudiera hacer en la consulta. Pero si ya quisiera uno hacer este tipo de dieta, pues sí, uno tendría que hacer recomendaciones de valoración por nutrición especializada. Eh, para probióticos, hay varias revisiones sistemáticas. Esta es una del 2014, pero que todavía muestra y favorece, y todavía esto está avalado, incluso las guías de probióticos, en varias guías de probióticos recomiendan el uso de probióticos para intestino irritable. Pueden utilizar el Vivera, el Lactobacillus, esta cepa, Rhamnosus GG, o pueden intentar utilizar el que hablábamos el día de ayer con el Biogaya. Este BSL3 es una mezcla de varios probióticos, lo que llamamos un probiótico multicepa, pero este no está disponible en Colombia, es más disponible en Estados Unidos. Y estos probióticos, sobre todo el Lactobacillus rhamnosus GG, lo que me va a mejorar sobre todo es en el intestino irritable. No me sirve tanto para el dolor abdominal, no me sirve tanto para la dispepsia funcional. Entonces, a diferencia del día de ayer, donde estos pacientes con Lactobacillus reuteri sí mejoran, sobre todo el cólico, en el caso de intestino irritable, el que más tiene utilidad, el que más tiene evidencia es esta cepa, pero esta cepa, lo que les digo, solamente tiene utilidad sintomática en el intestino irritable. Sí, van a coger mis tapados. Recomendaciones nutricionales en intestino irritable o en dolor abdominal funcional, pilas porque tampoco hay evidencia para el manejo de aumento en el consumo de fibra, disminuir la lactosa, retirar lácteos, retirar gluten, retirar trigo, retirar nada. O sea, no hay ninguna evidencia. Lo único que medio tiene evidencia es lo que les digo, este tipo de dieta que sí tiene evidencia. Entonces, no hacer manipulaciones ni restricciones nutricionales solamente por hacerlas, ¿vale? Si yo quisiera hacer un resumen o si yo quisiera hacer como una especie de tablita práctica para yo no perderme, ¿listo? Yo diría, bueno, según el dolor, dispepsia funcional puede ser un ardor epigástrico o puede ser llenura. Si es intestino irritable, el dolor va asociado a cambios en la evacuación. Si es dolor abdominal funcional, es el tipo de dolor generalizado, cólico o difícil de caracterizar, pero no estar asociado a otros síntomas. Y si yo tengo un paciente con un dolor abdominal que es muy fuerte, que es periumbilical y asociado a características de migraña, yo puedo estar pensando en una migraña abdominal. Antecedentes importantes que ustedes tienen que tener en cuenta: papás con trastornos funcionales, pacientes con cirugías, pacientes con traumas abdominales,
eventos y dinámicas sociofamiliar adversos, el tipo de alimentación que se traen, presencia de infecciones recurrentes previamente o antibióticos de manera repetida y muy importante los medicamentos usados previamente, porque pues yo no voy a estar repitiendo medicamentos que ya se usaron. El examen físico, obviamente el peso y la talla, y no solamente mirar el día de hoy, sino intentar buscar cómo viene desde antes para mirar cómo es la progresión de esa curva de crecimiento. A lo sumo, si ustedes tienen si es un trastorno funcional, a lo sumo lo que pueden tener en el examen físico solamente es dolor a la palpación abdominal o distensión abdominal. En esos pacientes que ustedes tengan como con algunos datos de alarma, busquen síntomas, por ejemplo, que los pueden llevar a hacer pensar en una enfermedad de Crohn. Con un examen perianal presentan masitas o fístulas o orificios de fístula o alguna lesión a nivel perianal que no mejora con el tratamiento tópico, pueden remitir a ese paciente con una sospecha de una enfermedad de Crohn. Lesiones orales como las aftas orales de manera repetida puede ser asociados a síntomas abdominales crónicos, puede ser también una manifestación de enfermedad de Crohn. Laboratorio solo en caso de que tengan datos de alarma, con los que ya les mostré. El tratamiento, si es un ardor epigástrico, pueden usar el IVP. Si es una paciente con llenura postprandial, náuseas y que deja de comer, ciproheptadina. Si es un intestino irritable con predominio de dolor, antiespasmódicos. Si es un intestino irritable con dolor abdominal, pero es más frecuente los cambios en la evacuación y la producción de gas, pueden usar probióticos o la rifaximina pensando en un sobrecrecimiento bacteriano. Si es un paciente con dolor abdominal funcional nada más, pueden usar probióticos o antiespasmódicos. Y los pacientes con migraña abdominal que son más poco frecuentes, pueden utilizar propranolol como propranolol o ciproheptadina, dependiendo de la edad, como de manera profiláctica. Y siempre yo les doy este consejo, siempre busquen la parte emocional de los pacientes o de los familiares. Casi siempre he encontrado algún tipo de alteración a nivel escolar, a nivel familiar, que es que se agarra con los hermanos, que es que hay problemas económicos, que es que mi mamá o los papás son muy ansiosos, entonces exageran cualquier cosa, que me está yendo mal en el colegio, ahorita con la virtualidad, del encierro, los cambios en la alimentación, se disparó para mi consulta, se disparó de manera impresionante lo que eran los trastornos funcionales. Si no hay mejoría pronto, a pesar del manejo que les dije, o si hay presencia de datos de alarma, hagan remisión temprana. No se queden en estudios, en intentar, no. Si ustedes ya de pronto están perdidos o ya han hecho varias cosas de manera temprana, no se comporta como ustedes esperarían que se comportara ese paciente, o al principio hay algún tipo de dato de alarma, lo remiten a gastroenterología. Porque el diagnóstico principal, a pesar de que puede uno encontrar varias cosas, pero primero uno como gastroenterólogo ante un paciente con síntomas abdominales crónicos que no mejora o que tiene síntomas de alarma, uno como gastroenterólogo lo que siempre tiene que estar pensando es en descartar enfermedad inflamatoria intestinal. Porque es una enfermedad crónica de mal pronóstico si se descarta, si se hace diagnóstico tardío. Entonces siempre remitir temprano para descartar patologías de cualquier tipo, pero principalmente la enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno, a manera de conclusiones, recordar que el dolor abdominal es solamente un síntoma, no es una enfermedad, siempre buscar la causa de ese dolor, siempre hay que creerle al paciente, siempre hay que creerle a la familia, hacer empatía con la familia y con el paciente, eso ayuda muchísimo, el paciente se abre mucho más, son más receptivos al tratamiento, a ciertas medidas que uno les aconseja. No todos son parásitos porque esa es la otra, entonces cualquier dolor abdominal o cualquier síntoma abdominal son parásitos, entonces purgantes o antibióticos, de todas maneras sí hay que pensar en ellos, no les digo que no, pero para ustedes dar un tratamiento antiparasitario tienen que tener la evidencia de un parásito. Y el Blastocystis hominis, que a veces es muy encontrado en los coproscópicos o en los coprológicos, no es tratado. Es un parásito normal, es un comensal, entonces no es tratado, ¿vale? Obviamente siempre lo primero que les aconsejo es, aparte de describir el síntoma, siempre busquen datos de alarma, porque esa es la primera cosa que ustedes tienen, lo que yo les decía ayer, ¿será que es funcional o será que es orgánico?
¿Qué me hace la diferencia? Los datos de alarma. Si yo tengo datos de alarma, me voy más hacia la parte orgánica. Si no tiene datos de alarma, me voy hacia la parte funcional. Y de la parte funcional, pues ya me enfrento, ya me da tiempo de estudio, tiempo de tomar exámenes si es que se necesitan y tiempo de clasificar a ese paciente en alguno de los trastornos que ya les mencioné. Pedir para clínicos según la clínica y no por pedir, porque a veces pedimos de más y nos llega un dato anormal y ahí empezamos a patinar. Y de todas maneras, el tratamiento, obviamente el paciente llega con dolor o llega con diarrea, pues uno debe dar tratamiento para el síntoma, pero no nos quedemos ahí, busquemos toda la parte que está abajo, modificando y buscando y manejándonos dentro de ese modelo biopsicosocial que les expliqué. Bueno, no es más, aquí les dejo repetido mis contactos y muchas gracias por la atención. Quedo